Adelante, Pedro, continuamos. Dicen, no me dejan compartir pantalla. Me sale, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, eso me sale. No, ya está usted como hospedador ahorita. Usted está como hospedador. No me deja, Lisa. A ver, un ratito. Espera un segundo, ahorita vamos a ver. A ver, cambie otra vez, Pedro. Póngame como hospedador. ¿Ya está? Segundo, Lisa. Usted sigue de anfitrión, Pedro. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Dónde se fue? Ya le dicen, ya. Ah, ya pudo. Ya. Ya lo hice anfitrión usted. Ah, ya, ok. Bueno, a ver, yo lo voy a hacer de... Listen, lo que pasa es que por donde estoy compartiendo pantalla es mi compu y estoy también conectado por mi teléfono. Si lo hace anfitrión a donde no sale mi cámara, perdón, solo está el nombre. Ah, ya, aquí dice Pedro, ahí quiere que le ponga.
Sí, no, no donde sale mi imagen. Hay otro de mi compu, solo dice la letra nomás. Ahí del anfitrión. Estoy en sala de espera, Lisa. Mi computadora está en sala de espera. Ah, ya, pero es que no sé cuál es, ¿dónde está su foto ahí? No, ese estoy conectado ahorita, pero ahorita estoy intentando conectar mi compu y está en la sala de espera. Ah, la sala de espera, ya, perfecto. Entonces eso le voy a dar ahí. Ya, entonces tiene usted dos. Sí, Ya, ya estoy conectado ahora a donde no tengo foto, ahí dele. ya. Ok, un segundo. Listo, adelante, Pedro, ahora sí. Bueno, creo que me quedé en determinación del valor de presente. Ya, la determinación del valor de presente es el proceso de determinación de la cantidad que se debe ahorrarse hoy a fin de tener un valor futuro específico que se denomina descuento. Quiere decir que el valor de presente es la forma de valorar los activos cuyos cálculos es el descontar el flujo futuro en base a una tasa de rentabilidad ofrecida por alternativas de inversión comparables denominada costo a capital o tasa mínima. La fórmula para ver el valor de presente es, como dijimos, que R es la tasa de interés, N es el número de periodos donde valor presente y valor futuro viene a ser el interés de tiempo, ¿no? El interés de tiempo y el valor de futuro lleva a 1, en la cual que 1 es mayor, 1 más mayor a n, que es el número de periodos, en la cual que la tasa de interés o tasa de descuento lleva a ser lo que son los números de periodo y podemos llegar a hacer ese cálculo, ¿no? También tenemos lo que es los intereses la tasa de interés y también lo que son, viene a ser lo que es el valor de presente y futuro. Tendría que presentar una gráfica, pero no lo puedo mostrar ahorita, así que eso más adelante se lo va a calcular, creo, la compañera. Eso sería todo por mi parte. La siguiente compañera. Buenas noches, yo voy a hablar sobre las propiedades esenciales de una técnica de presupuesto de capital. Tiene una técnica, ¿cómo sabemos cuál es la técnica para seleccionar? Bueno, la mejor técnica para utilizar es aquella que genere más riquezas a los propietarios. Para esto debe seguir cuatro propiedades muy esenciales, que la primera sería considerar todos los flujos de caja de un proyecto, es decir, que no deben ignorarse algunas partes, el flujo de caja mediante la técnica para determinar el proyecto económico más atractivo. Punto número 2, debe tenerse en cuenta la selección del momento oportuno del flujo de caja, es decir, debe considerarse el valor del dinero en el tiempo al evaluar el flujo de caja. Cuando un proyecto se selecciona a partir de un grupo de proyectos mutuamente, esto debe realizarse con el fin de maximizar las riquezas de los propietarios. Punto número 4. La técnica debe permitir que la gerencia estudie un proyecto independiente de todos aquellos potenciales. La siguiente, por favor. Luego está la técnica del reembolso. La técnica del reembolso mide el periodo requerido para recuperar el desembolso inicial de caja. Luego tenemos la técnica de
de la tasa contable del retorno se calcula dividiendo la utilidad neta del promedio después de impuestos entre el desembolso inicial neto de caja. Luego la norma para dividir si un proyecto es aceptable o no consiste en que la tasa contable de retorno debe superar la tasa de retorno requerido. Luego tenemos la técnica del valor presente del neto. Es una técnica de flujo de caja descontada, que es una medida de la utilidad de dólares de un proyecto en términos del valor presente. Y luego está la técnica de tasa, no, la otra, esa. Luego está la técnica de tasa interna del retorno, también conocida como la tasa de retorno o rendimiento ajustado al tiempo. Calcular el rendimiento que se espera adquirir de una inversión se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente del flujo de caja de las oportunidades sea igual al desembolso inicial neto. Luego está mi compañero Pedro. Buenas noches, Alicia. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que viene a ser la solución de conflictos que surgen del uso de diferentes técnicas de flujo de caja descontado entre el BPN y el TIR. Además de la diferencia de volúmenes de proyecto que puede generar un conflicto entre el BPN, que es el valor de presente neto, y el TIR, las características de dos proyectos pueden causar un conflicto, incluso a través de que aquellos que tengan el mismo volumen. Primero, puede surgir un conflicto debido a que los proyectos mutuamente excluyentes que se evalúan tienen diferentes expectativas de vida. Por ejemplo, un proyecto puede tener una vida esperada de 3 años, mientras el otro una expectativa de 10 años. La razón del por qué estas dos características del proyecto pueden conducir a un conflicto que viene a ser la reinversión en el BPN y la suposición de reinversión del flujo de caja, mientras que el TIR supone la reinversión al propio TIR, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el conflicto entre el BPN y el IR, la técnica del IR tiene la misma desventaja que el TIR, se afecta por el tamaño del proyecto, de manera que puede surgir un conflicto al seleccionar la alternativa más atractiva de un grupo de proyectos mutuamente excluyentes con base en el BPN y el IR. El IR viene a ser los impuestos recaudados durante un año, ya sea de un proyecto que se logró con éxito, se recauda una vez finalizó el proyecto, ¿no? Dentro de las técnicas para manejar el riesgo en las decisiones de presupuestación de capital, tenemos lo que viene a ser las técnicas de descuento ajustada al riesgo, que son que algunas firmas como empresas clasifican los proyectos en términos de su nivel general de riesgo y luego establecen una tasa de retorno requerida con base en la clasificación de riesgo donde se encuentra el proyecto. Cuanto mayor sea el riesgo que la gerencia percibe en un proyecto, mayor será la tasa de retorno requerida. Por ejemplo, la gerencia podría clasificar los proyectos como de medio, alto riesgo y establecer una tasa de retorno requerida del 10, 14 y 18% para las alternativas que se encuentren dentro de las respectivas clasificaciones de riesgo. Otra técnica también viene a ser la de certidumbre y equivalente. La certidumbre equivalente se define como el flujo de caja que el equivalente está dispuesto a aceptar con certidumbre para sacrificar el riesgo de recibir un flujo de caja. Dentro de lo que hemos hablado anteriormente, lo que viene a ser el BPN y el TIR, son medidas o técnicas que se utilizan para la evaluación de un proyecto, es decir, para si el proyecto se va a realizar o no. Más que todo, estos dos son los más importantes que utilizan las empresas para hacer la evaluación de un proyecto, si el proyecto le va a generar ganancia hasta aquí 1 año, 2 años, o no. Son dos métodos para evaluar si el proyecto se realiza o no. Va a proseguir mi compañera. Muy bien, gracias. Yo les voy a hablar, perdón, voy a prender la cámara. Bueno, yo les voy a hablar de las decisiones de presupuestación de capital cuando existe. Primeramente tenemos que mencionar el racionamiento de capital, que básicamente es para maximizar la riqueza de los propietarios de la firma, es decir, de los dueños de la empresa o los accionistas en caso de ser una SA. La gerencia debe seleccionar todos los proyectos independientes que tienen un valor presente neto positivo. Traduzco,
¿Qué significa que tenga un valor presente neto? Que a la fecha, es decir, el estado de resultado y el balance general no representen pérdidas. Eso significa un valor presente neto positivo. Si el desembolso de capital para todos estos está fuera de 60 millones, ese precio es basándonos en el ejemplo. Entonces se supone que el volumen de presupuesto de capital no cambia el costo de capital de la compañía y deben invertirse esos 60 millones. Traduzco nuevamente. Significa en sí que el racionamiento de capital más bien mide el volumen de presupuesto de capital y este no debe cambiar la cuota de capital a la compañía. Es decir, si yo empecé una empresa con 100 bolivianos, significa que al terminar mi gestión, si he tenido una buena gestión, no tendría por qué volver a invertir más de esa cantidad, no tendría que invertir más de esa cantidad porque tendría que utilizar las utilidades que me ha generado, las ganancias que me han generado esta empresa. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los conflictos que se dan con las medidas de evaluación de desempeño? Esto del centro de responsabilidad. ¿Qué quiere decir este subtítulo? Que existen diversas medidas utilizadas por las empresas para evaluar el desempeño de los gerentes de divisiones y de departamentos. Es decir, que hay formas y hay métodos para medir el trabajo de los gerentes tanto del área comercial, del área de ventas, del área de marketing, del área de finanzas, del área de administración, etcétera. ¿Qué es lo que se hace? Se analizan dos en particular. Entre ellas está un posible, un rendimiento sobre la inversión y un ingreso residual. ¿Qué significa un rendimiento sobre la inversión? Más o menos lo que hablaba hace un instante. Significa que por la inversión que yo he dado en principio, ejemplo, 100 bolivianos, tengo que tener un rendimiento sobre esa inversión. Un rendimiento de un 10%, un rendimiento de un 20%, es decir, que al finalizar mi gestión yo haya generado en mis utilidades después de sacar, y no estoy hablando de utilidad neta por si acaso, sino de mi utilidad que me queda después de pagar los impuestos, después de pagar bonos, salarios, etcétera, me genere 20 bolivianos más, es decir, yo termine con 120. Eso sería mi rendimiento sobre la inversión, tener mis ganancias. O un ingreso residual, este es otro tipo de inversiones. ¿Cómo funciona? Una vez yo trabajo en algo o invierto en algo, significa que debería recibir constantemente, pero solamente habiendo aportado una sola vez. Ejemplo, si meto una acción o meto mi plata a algo que me tiene que generar más dinero, yo no tengo que trabajarlo el dinero, sino que el dinero va a venir por sí solo y me va a llegar de forma mensualizada, semestralizada, en fin. Ese es el ingreso residual, aquel que viene sin que necesites mucho esfuerzo o más bien hayas trabajado una sola vez. Es posible que un proyecto o presupuesto sea atractivo con base en las medidas analizadas en todo el capítulo que hemos visto, pero un gerente podría rechazarlo debido a que el proyecto afectaría de forma adversa la medida de desempeño utilizada por la firma. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los proyectos de inversión son muy llamativos por las ganancias que plantean, pero depende mucho del capital que tengan para invertir, porque ustedes saben que a mayor riesgo, mayor ganancia, pero hay muchos gerentes o muchos directivos más bien que no están dispuestos a arriesgar tanto, entonces quieren un riesgo alto, un riesgo moderado o un riesgo bajo. Y dependiendo del capital, porque si tienes más capital vas a tener más probabilidades de generar más ganancia, pero si empiezas con un capital pequeño, es muy probable que el riesgo que quieras asimilar sea un riesgo bajo para no perder tu capital. La siguiente, por favor.
Ahora hablamos del uso de la computadora en la presupuestación de capital. Básicamente estos son los análisis de plan presupuestario de capital que se usan en las hojas electrónicas o más conocidas también como las hojas de Excel, aunque hay hojas electrónicas que van adaptadas al sistema de distintas empresas. Aquí lo que se tiene son datos, proyectos comparativos que generalmente se ordenan en filas y en columnas dentro de una tabla, y las estimaciones y revisiones de nuevos datos con frecuencia se hacen con cálculos requeridos para los elementos relativos. Traduzco, ¿qué significa? Vamos anotando en una hoja todos los que son nuestros ingresos, como lo veíamos con el licenciado, pero eso más básico, ¿no? Ingresos, ventas, utilidades y demás, vamos anotando para después tener nuestra alternativa de presupuesto de capital. Ahora, algo que quiero acotar a esta parte de las hojas electrónicas, por ejemplo, es que en los presupuestos muchas veces las empresas no solamente se plantean un escenario, es decir, un escenario donde van a ganar miles de dólares, no. Se preparan con un escenario esperado, con un escenario no esperado también y con un escenario de medios riesgos, es decir, en un escenario donde no ganen ni pierdan. Y eso también funciona como un presupuesto para saber cuánto voy a ganar, es decir, el valor esperado. Si invierto 100 bolivianos, voy a ganar 200, pero si invierto 200, puedo ganar 500 o puedo perder 400. Y a eso me refiero con el riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, que básicamente a raíz de ello es que se preparan estos presupuestos dentro de las hojas electrónicas. Gracias. Bien, licenciado, eso sería todo lo de parte de nuestro equipo. Ahí concluiría nuestra exposición. Listo, Damaris, muchas gracias. Ahora deje de compartir su pantalla entonces, Pedro, y vamos a pasar a las preguntas. Bueno, como ya hemos explicado, ¿no? El que haga la pregunta muestra su pregunta en la cámara y el que responde también muestra su cámara para que yo no esté repitiendo cada rato lo mismo. Así que vamos a comenzar con las preguntas. En este orden vamos a hacer, primeramente Paula Áñez va a responder la pregunta y le va a preguntar a América García. Muestre su pregunta. América. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? No le escuchamos bien. A ver, otra vez. América. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? ¿Eso es? ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? Sí. Bueno, está con problemas de conexión la compañera América. Bueno, entiendo que es cómo se calcula el capital de trabajo. La pregunta es para Paula Áñez. Responda, Paula. Ya listo. Ya. Para el cálculo de capital de trabajo, lo primero que se hace en la situación de hipotética para una empresa proveedora de servicio, ya sea cualquiera empresa, primero, por ejemplo, si tenemos electricidad de $150, también tenemos lo que es una renta, digamos, uno de $500. Primero le voy a decir qué es lo que se debe calcular en una
en una empresa, en un cálculo capital de trabajo, podría ser una renta, agua, teléfono, internet y nómina, suministro de oficina y limpieza, previsión fiscal o gasto de servicio continuo. Lo que tenemos que hacer es, a ver, ya. El capital de trabajo es el resultado de los montos de los activos corrientes por los de los que son los pasivos corrientes. Entonces, para calcularlo simplemente se hace la fórmula de Ya, pero eso lo hemos visto en clase, Paula. ¿No se acuerda usted? ya. Sí. No me acuerdo muy bien. Ya. Para un presupuesto de trabajo Capital de trabajo. Primeramente, lo que se hace para el presupuesto primero se hace lo que es presupuesto de producción por las horas por unidad, el total de trabajo, de horas trabajadas por la tarifa por hora ya sea con No. Lo que dijo anteriormente, usted está bien, lo que dijo. A ver que la fórmula de balance, ¿a qué es igual la fórmula de balance? Si usted sabe eso, no, como creo que no sepa, Paula. El activo es igual, ¿a qué es? Al pasivo más el patrimonio, ¿no? Y ahí está pues el capital en el patrimonio. A ver, ¿puede explicarlo ahora que le estoy dando esas pistas? el activo con el pasivo, o sea, el haber y el debe, es, digamos, activo es igual a pasivo más patrimonio. Sí, ahora, ¿cómo saca usted su capital de trabajo? Tendríamos que ver primero lo que es. Pero derive la fórmula, pues si tiene usted la ecuación ahí, ¿cómo lo haría? Ya, tiene que repasar, Paula, ¿ah? Tiene que repasar. Bueno, vamos entonces con Flavia. Flavia, abra su cámara, ahí está abierta, ¿no, Flavia? Y la pregunta es de Kenda. Kenda Flores, pregunte. Ya presente, Licen. Muestre su pregunta, Kenda. Aquí está. Dice, perdón. ¿Cómo es la técnica del presupuesto de caja? Por favor, me podría... No lo entendí. Técnica de presupuesto de caja. A ver. Bueno, de caja chica, no, mentira. Primero hay que determinar un balance, o sea, de cuánto dinero podemos otorgar, un balance mínimo de efectivo de la empresa, ¿no? Para tener ese dinero líquido, es decir, ese dinero ahí dispuesto a generar los gastos. Se pronostican las ventas como segundo punto. También se pronostican las entradas de efectivo, es decir, los ingresos que la empresa pretende generar ese mes. Se pronostican los pagos necesarios, es decir, ya sean los pagos fijos o los pagos variables, ¿no? Y además de ello, con base en todos estos pronósticos anteriores, se estiman los balances de caja al final, sacando ya los resultados de los ingresos por ventas y de las cuentas por cobrar también que entrarían y de las cuentas por pagar. ¿Qué dice Kenda? ¿Está satisfecha con la respuesta? Está loca. Hola. ¿Está satisfecha, Kenda?
Perdón, Isa, es que me pareció bien su respuesta, Licen, porque en la exposición hablaron sobre las técnicas, pero no lo entendí mucho. Entonces, ¿ahora le entendió mejor lo que dijo Flavia? Claro que sí. Ya. Bueno, listo, gracias. Pasamos a René, María René Flores, y va a preguntar Lucero López. Licen, buenas noches. Buenas noches. Esta es la pregunta, la tercera. No sé si se mira. Sí, Voy a leer. se- ¿Cómo se elabora el presupuesto de capital? María. Sí, Lice. El presupuesto de capital se elabora haciendo, como lo dije, se puede hacer con el flujo de caja, calculando lo que son los egresos, los ingresos y todo lo que requeriría para tener el presupuesto neto para la empresa. También bueno, eso sería, Lisa. Pero han hablado ustedes, pues, presupuesto de capital, ¿no? Dicen si yo puedo complementar. A ver. Hay que tomar 4 puntos importantes. Uno debe ser primero identificar las necesidades de capital para los próximos años. Otro podría ser también determinar cuánto se va a la inversión que se va a hacer en el proyecto de capital o en el presupuesto del capital. Y también el punto 3 sería estimular cuánta retribución nos va a dar ese presupuesto a la larga, sea un año. Y la 4 sería tomar otras alternativas, ¿no? De otros presupuestos, ¿no? Financiamiento e inversión es lo que usted está explicando, ¿no? Son dos aspectos importantes. Sí. Ya. Bueno, listo. Vamos a la siguiente pregunta para Fernando, para Pedro, justamente. Para Pedro. Y le va a preguntar Caterine Saucedo. Adelante, Caterine. Aló, Caterina, ¿me escucha? Sí, Licen. Ya. Esta es mi pregunta. Muestre su pregunta. La de abajo. ¿Cómo se considera un desembolso para capital de trabajo? No sé si la puede leer, si la puede ver. No sé, yo a lo menos no. Ahí más o menos. ¿Cómo se Le consigue? voy a abrir. La de arriba. Ya. ¿Cómo se considera un desembolso para un trabajo, para capital de trabajo? Ya. Ok, perfecto. Entonces, Pedro, responda Pedro. Ya, como se mencionaba, hay una fórmula para el rendimiento del capital desembolsado que viene a ser el rendimiento capital desembolsado igual beneficios antes del impuesto y el capital desembolsado, ¿no? ¿Le entendió? ¿Caterina, le entendió? Sí, Licen. ¿Sí? Sí, Licen, está bien. Sí. Bueno. Ya. Pregunta para Fernando Rivera. Abra su cámara, Fernando. La pregunta la va a hacer Lucas Salas. Muestre su pregunta, Lucas. Ahora la muestro. Un segundito. No sé si se llega a ver. Ya, la leo. ¿Cómo se estima el flujo? ¿Qué decía? Dice, la leo.
Cuando se estima el flujo de caja, ¿se debe considerar el impacto de la inflación? Cuando se estima el flujo de caja, ¿se debe considerar el impacto de la inflación? Ya. Bueno, sí, escuché la pregunta, compañero. Ahorita le contesto. La inflación siempre se debe considerar para tener un buen balance, por así decirlo, para que lleves bien los precios, ¿no? Y lo que vas a gastar de todo. Mira, aquí te puedo, no sé si te puedo leer una partecita que dice: el hecho de no considerar la inflación en la estimación del flujo de caja de un proyecto ocasiona un sesgo en contra de la aceptación de un proyecto como económicamente atractivo. Esto se significa, a mi parecer al menos, que si vos no pones esos precios, digamos, o eso en tu flujo, entonces te puede variar, ¿no? Todo más adelante por la inflación. Muchas personas no le toman mucha importancia, pero sí es muy importante. Ok, gracias. Ya, perfecto. Bueno, pasamos por la pregunta para Brisa Ortiz, y le va a preguntar Joaquín Montero. Muestre su pregunta, Joaquín. Buenas noches, Licen. Aquí está. Ya. Dice, ¿cómo hacen las empresas para determinar el precio a un nuevo producto? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo hacen las empresas para determinar el precio a un nuevo producto? Primero tienen que ver cuántos egresos tienen Ahora y sí, ya luego... no la vemos. Tu foto.